Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, ese rincón virtual donde desenterramos los secretos más jugosos y las verdades menos contadas del universo de las telenovelas turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sin duda toca fibras sensibles y nos invita a la reflexión, el lado B de la fama. Esos momentos oscuros y a menudo silenciados que se esconden tras las sonrisas radiantes y los finales felices que tanto anhelamos en las series turcas. Porque sí, mis queridos amantes del drama otomano, detrás de cada producción exitosa, de cada pareja adorada por el público hasta la histeria, a veces se esconden historias de presión asfixiante, rumores maliciosos, ataques mediáticos despiadados y hasta controversias que involucran directamente a nuestros actores y actrices favoritos. Y hoy vamos a diseccionar algunos de esos casos, prestando especial atención a uno que ha generado una tormenta de opiniones y emociones en los últimos tiempos: la situación en torno a Kerem Bürsin y el supuesto silencio. Ese silencio que grita más fuerte que 1000 palabras, de Hande Erçel. ¿Injusticia flagrante? ¿Una simple pero cruda realidad? Vamos a analizarlo juntos, intentando separar la paja del trigo. Pero antes de que nos metamos de lleno en este embrollo, y como ya es tradición en nuestro canal, si eres nuevo por aquí y te declaras un adicto confeso a las series turcas tanto como yo, no olvides suscribirte al canal. Dale clic a la campanita mágica para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis profundos y curiosidades fascinantes sobre tus series y actores favoritos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y si ya eres parte de esta gran familia, gracias por estar aquí, una vez más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Para comprender mejor el contexto de lo que sucede en la industria de las series turcas, vamos a empezar con una producción que, si bien no está directamente relacionada con el caso de Kerem y Hande, sí nos ofrece una visión clara de la presión abrumadora a la que están sometidos los actores y actrices, y de cómo los medios de comunicación pueden, en ocasiones, distorsionar la realidad hasta límites insospechados. Me refiero a **Dirilis, Ertuğrul ***. Esta serie épica de género histórico aventurero nos transporta a la Edad Media y narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el visionario fundador del Imperio Otomano. Los actores principales, con Engin Altanduç y Atan interpretando al legendario Ertuğrul, y el resto del elenco a lo largo de sus múltiples temporadas, se vieron obligados a enfrentar una presión descomunal, un peso que pocos podrían soportar. ¿Por qué? Porque esta serie no era simplemente un producto de entretenimiento. Para muchos turcos era un símbolo sagrado del orgullo nacional, una representación viva de su rica historia otomana. Los actores, prácticamente de la noche a la mañana, fueron elevados a un pedestal, transformándose en ídolos nacionales. Cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla, era analizado con lupa, diseccionado hasta el más mínimo detalle. Imaginen, aunque sea por un instante, la presión de interpretar a un personaje histórico tan trascendental, de estar constantemente bajo el implacable escrutinio público, sabiendo que millones de personas te observan y juzgan cada uno de tus actos. Si bien no hubo ataques directos y personales como los que lamentablemente vamos a analizar a continuación, la responsabilidad que sentían era inmensa, un yugo que marcaba su día a día. Ahora hagamos un salto temporal hacia una serie más reciente, que también generó una gran controversia, aunque por razones muy diferentes, ***Sen Kalkapma ***. Esta es la serie donde Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron, se enamoraron perdidamente y se convirtieron, casi de forma instantánea, en una de las parejas más queridas y aclamadas de Turquía y del mundo entero. Se trata de una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y ambicioso arquitecto que le ofrece una beca para hacer realidad sus aspiraciones, a cambio de que finja ser su prometida durante un periodo de 2 meses. Ya saben, el típico cliché romántico que, seamos sinceros, a todos nos encanta y nos hace suspirar. Pero, ¿dónde entra el lado oscuro en todo esto? Bueno, la relación entre Kerem y Hande, de manera natural y espontánea, trascendió la pantalla, convirtiéndose en un romance real, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Y ahí, precisamente ahí, fue donde comenzaron los problemas, o al menos, donde se hicieron más evidentes. La presión ejercida por los fans era sencillamente inhumana. Querían saber cada detalle íntimo de su relación, exigían fotos exclusivas, vídeos reveladores, declaraciones constantes. Vivían y respiraban por ellos.
Y como suele ocurrir en estos casos, cuando la relación llegó a su fin, la situación se volvió aún más intensa, más tóxica, más insoportable. Aquí es donde entra en juego el tema central de este vídeo. Kerem Bürsin fue objeto de fuertes críticas y ataques despiadados en las redes sociales, acusándolo directamente de ser el único culpable de la ruptura. Muchos fans de la pareja y especialmente los fans incondicionales de Hande, lo responsabilizaron por completo del fracaso de la relación, sin importarles los hechos ni las posibles razones que podrían haber llevado a la separación. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿dónde estaba Hande en todo esto? ¿Por qué en medio de la tormenta no salió a defender a Kerem, al hombre con el que había compartido su vida y su amor? Aquí es donde la especulación y la interpretación entran en escena. Algunos argumentan con total legitimidad que Hande tenía todo el derecho a guardar silencio, que no tenía la obligación moral de defender a nadie, que al fin y al cabo era su vida personal y tenía derecho a vivirla como quisiera. Otros, en cambio, creen firmemente que como figura pública de renombre y como persona que había compartido una relación significativa con Kerem, tenía la responsabilidad moral de salir a desmentir los rumores infundados y a defenderlo de los ataques injustos y despiadados. La verdad es que, y esto es importante tenerlo en cuenta, no sabemos a ciencia cierta qué pasó realmente entre ellos. No conocemos las verdaderas razones por las que terminaron su relación, ni qué papel jugó cada uno en la ruptura. Pero lo que sí sabemos con certeza es que Kerem fue víctima de una campaña de odio injusta y que el silencio de Hande, consciente o inconscientemente, alimentó aún más esa campaña, dándole alas para crecer y extenderse. ¿Injusticia? En mi humilde opinión, sí, una gran injusticia. ¿Realidad? Lamentablemente también. Esta es la realidad que a menudo se esconde tras el brillo y el glamour de la fama. Otro ejemplo claro de cómo la fama puede ser un arma de doble filo lo encontramos en la serie ***Kukur***. Esta serie de acción y drama criminal, que conquistó al público turco y a muchos espectadores internacionales, narra la historia de la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, Kukur. Los actores principales con Aras Bulut y Nemli y Dilan Cizekdeniz a la cabeza, también experimentaron el lado oscuro de la fama. Si bien no hubo controversias tan explosivas como en el caso de Senkalkam, sí tuvieron que lidiar con la presión constante de mantener una imagen pública impecable, con el temor de cometer un error que pudiera dañar su reputación, y con las incesantes especulaciones sobre sus vidas personales. Además, la serie, al ser tan violenta y al tratar temas tan delicados como el crimen organizado, el narcotráfico y la pobreza extrema, generó mucha polémica y fue criticada por algunos sectores de la sociedad turca, que la acusaban de glorificar la violencia y de promover valores negativos. Los actores, en más de una ocasión, tuvieron que salir en defensa de la serie, explicando que su objetivo no era glorificar la violencia, sino mostrar la cruda realidad de un barrio marginal y las terribles consecuencias del crimen. Finalmente, y para cerrar este análisis, quiero mencionar una serie que, aunque no es tan conocida a nivel internacional, sí generó un intenso debate en Turquía y puso de manifiesto los peligros de la fama. Mutese MYZYL. Esta serie histórica, que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes y poderosos del Imperio Otomano, causó un gran revuelo en el país. La actriz principal, Mary Muzerli, tuvo que lidiar con una enorme presión desde el principio, enfrentando ataques mediáticos constantes y críticas despiadadas. Se la criticaba por su aspecto físico, por su acento alemán y por su interpretación del personaje, que algunos consideraban poco fiel a la realidad histórica. La presión fue tan grande, tan asfixiante, que finalmente Meryem sufrió un colapso nervioso y tuvo que abandonar la serie en la tercera temporada, dejando al público y al equipo de producción en estado de shock. Este es un ejemplo extremo pero real, de cómo la fama desmedida y la presión mediática pueden afectar gravemente la salud mental de los actores y actrices. Es fundamental recordar que detrás de las cámaras hay personas reales, con sentimientos, emociones y vulnerabilidades. Y que a veces el precio de la fama es demasiado alto, un precio que nadie debería pagar. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que las series turcas, al igual que cualquier otra industria del entretenimiento, tienen su lado oscuro, su lado menos glamuroso y más doloroso. Que la fama puede ser un arma de doble filo, capaz de catapultar a alguien al estrellato, pero también de hundirlo en la miseria. Y que los actores a menudo son víctimas de la presión mediática, de los rumores malintencionados y de los ataques injustos y despiadados.
En el caso concreto de Kerem Bürsin, creo que fue víctima de una campaña de odio injusta y desproporcionada, y que el silencio de Hande Erçel, aunque comprensible desde un punto de vista personal, contribuyó a alimentar esa campaña, dándole alas para crecer y extenderse. Pero al final, lo más importante es recordar que no lo sabemos todo, que no conocemos la verdad completa, y que no debemos juzgar a nadie sin conocer todos los detalles y las circunstancias que rodean cada situación. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar sobre el lado oscuro de la fama, sobre los peligros de la presión mediática y sobre la importancia de ser empáticos y respetuosos con los demás, especialmente con aquellos que están expuestos al escrutinio público. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre el caso de Kerem y Hande? ¿Creen que Hande tenía la obligación de defender a Kerem? ¿Conocen otros casos de actores turcos que hayan sufrido ataques mediáticos injustos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.